Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, vamos a abrir la escritura en unos textos para que los propios textos nos den el título del mensaje. Ya sabéis, yo no soy partidario de poner un título y buscar 4 versículos que apoyen ese título. Yo prefiero que el título nazca del propio mensaje, que el tema nazca de la propia escritura, para evitar ideas preconcebidas. Salmos, Hechos, capítulo 17, versículo 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. En primer lugar, para poneros en contexto, estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas. Algo significativo e importante. El Areópago de Atenas era la élite del conocimiento y de la filosofía y del conocimiento más grande que había. Ahí solamente, por así decir, había gente pues muy alta en conocimiento. Yo creo que no había en Atenas un lugar donde es la cátedra, digamos, del conocimiento. Y me llama en primer lugar la atención que Dios no llevó a Pedro, ni a Juan, ni a Andrés al Areópago de Atenas. Porque ahí ellos no podían. Había que usar un lenguaje técnico, había que hablar en unas dimensiones fuertes. Ahí estaban los filósofos y la filosofía más grande y más fuerte que había en el mundo, repito, escuchadme bien, en el mundo, el Areópago de Atenas. Amén. En el Areópago de Atenas se puso Pablo y observó, y primero dio un paseo por Atenas, observando, analizando, buscando, y vio muchas inscripciones y altares por las calles, a santos, a dioses, y había muchos dioses. Pero había un altar que ponía al Dios no conocido. Por si salía un Dios nuevo, ponerlo ahí, al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo fue tan sabio que cogió ese detalle para poder conectarse con ellos. Lo primero que Pablo hizo es ir por la calle y observar y analizar las cosas. Pablo quería un apoyo para ponerse en contacto, repito, Pablo quería un apoyo que le conectase con ellos y a ellos con Pablo. Entonces dijo: he observado, atenienses, que sois muy religiosos en todo, y he visto todos los altares que tenéis, pero he observado que tenéis un altar que pone al Dios no conocido. A ese Dios os anuncio yo hoy. Y conectó con eso. ¿Os dais cuenta la habilidad de Pablo? Y en primero le dice Pablo a ellos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, porque eran filósofos. Ellos creían en que el mundo era un producto de la evolución. No creían que el mundo fue creado por Dios. Lo primero que piensa Pablo es tajando: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombres. Había un templo fabuloso en Atenas, lujoso, esplendoroso, y ellos se envanecían con esas cosas. Pablo era un arquero que tiraba la flecha y siempre daba en el blanco. No divagaba en su mensaje. Es importante que observéis, a los que me están escuchando en YouTube, cuando un predicador predica y divaga en el mensaje. Eso es señal que no lo tiene bien cosido. Lo tiene hibanado, pero no cosido. Y una cosa es hibanar una cosa y otra es coser. A veces cuando mi mujer, por ejemplo, un pantalón me estaba largo, pues me lo he hibanado
para hacérmelo más corto, pero lo iban a, por si hacía falta descoserlo, lo que shibana se descose más rápido que lo cosido. Entonces es importante. Y Pablo empieza por lo que es inspirado por el Espíritu Santo, porque no hay otra, para darle no la gloria a Pablo, sino la gloria a Dios. Es verdad que hay que darle la gloria a Dios, estamos de acuerdo. Creo que en eso estamos todos convencidos. Pero también es verdad que Pablo hizo sus deberes. Porque algunos usan que todo, que es Dios, y que es Dios, y que es Dios, y que es Dios, y llevas razón. Pero eres tan hipócrita que con esa verdad quieres quitarte tu responsabilidad. A la misma vez que le das la gloria a Dios, te quitas tu responsabilidad y pisoteas los textos de tu responsabilidad. Pero no te preocupes, que algún día Dios te ajustará cuentas por hacer eso. Somos tan malos que usamos un tema tan bonito y tan maravilloso y tan espiritual, decir todo es para la gloria de Dios y todo lo hace Dios y gloria a Dios, ¿verdad? Es una verdad, pero es una verdad que tú la usas con granujería para tapar tu negligencia, tu irresponsabilidad y tu falta de ética. Y eso ofende mucho a Dios, y a uno que tenga un poco de ética también lo ofendes. El Dios que hizo el mundo. Primero, nosotros debemos creer que el mundo no es un producto de la evolución, que el mundo está creado por un Dios poderoso. Eso Génesis capítulo 1 lo pone. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que se ve fue hecho por lo que no se ve. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿El creador o la criatura creada por él? El creador, ¿no? Pero si es el que no se ve, aquí hay una verdad que hoy no entro en ella, otro día sí entraré. Es más importante lo que no ves que lo que ves. Ahí está el fallo. Y para esta palabra bajarla, como digo yo, porque hay predicadores que ponen el pesebre tan alto que solamente las jirafas que son altas estiran el cuello y comen. Y los burriquitos como yo, que somos pequeñicos, nos quedamos sin comer. Vale, hermano, voy a bajar el listón, eso que he dicho esta palabra, al alcance vuestro. ¿De acuerdo? Una vez hubo una guerra de Israel contra Amalec. Y Josué en el valle estaba luchando, y luchando, y luchando. Y había ratos que Israel ganaba, porque en aquella época las guerras no son como ahora, a bombas. Era mano, con espada, cuchillos, palos. Y una pelea, y una nación con otra nación duraba la guerra 12 o 15 o 16 horas. O 2 días. Entonces, según había ratos que Israel perdía. Y había ratos que Israel ganaba. ¿Y qué observaron? Observaron que había un viejecito llamado Moisés en el pico del monte, que cuando levantaba las manos a Jehová, Israel ganaba. Pero como era viejo, que tenía más de 120 años ya, se cansaba, y a cansarse las bajaba, y a bajarlas Israel perdía. Pero dos que observaron lo que nadie veía. La guerra estaba en el llano, donde se ve todo. Cogieron, le buscaron una piedra, le sentaron y se puso uno sujetándole una mano y otro sujetándole la otra. Y así no hubo firmeza, y así ya no hubo decadencia. Todo el rato ganaba Israel. El mundo ve a Josué y ve la pelea, pero el éxito y el fracaso nacía de algo que no se veía, de la montaña, que un hombre levantaba las manos a Dios pidiendo socorro y auxilio, y cuando las bajaban perdía. Y creo que hemos puesto mucho los ojos en lo que se ve, y es más importante, y es más real, y es más auténtico lo que no se ve que lo que se ve. Lo auténtico es lo que no se ve, de tal manera que tú mismo puedes hacerlo. Pides a tu madre, madre, déjame una foto, padre, de mi abuelo cuando tenía 15 años.
Y vas a Cartago y le ves ahora con Ochetti. Ay, Dios mío, ¿quién te ha visto y quién te ve? Puedes comprobarlo tú mismo, que lo que se ve es pasajero, es temporal. Entonces, lo que no se ve fue hecho de lo que se ve. Y entonces Pablo dice, el Dios que hizo el mundo, o sea, el mundo no es un producto de la evolución, es una criatura hecha por Dios. El mundo, Dios que hizo el mundo y todas las cosas, todas, no hizo una cosa, ni dos, ni tres, hizo todas. ¿Sabéis estas verdades en el Areópago de Atenas? Decir estas cosas era contradecir, bombardear el fundamento de su mente, de su cultura, de su razonamiento y de su fisiología. ¿Cómo se llama esta palabra? Abraham, lo científico ahora, con huecas sutilezas, ¿cómo se llama? Las filosofías. Eso. Filosofías. Es que los bombardeó. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, siendo Señor. Gloria a Dios. Señor es Dios, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Si a Dios es el creador, una, es el creador de todos, dos, es Señor del cielo, tres, y es el Señor de la tierra. Y ahora cuatro. Ahora ahí es la bofetada. No habita en templos hechos por manos humanas. No habita. Y ahora lo dice más fuerte. Ni es honrado. Ahí entra el mensaje ahora. Ahí entramos ahora. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento de vida. Ni es honrado, escuchadme bien. Lee el 25, Abraham, el favor. Sí. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y no es ni es honrado, ni es que no es, dice. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Yo he escuchado a ministerios de Dios y hombres de Dios, que Dios me libre de hablar mal de ellos. Como digo yo, para hablar de esos hombres, yo personalmente me tenía que lavar la boca antes de hablar mal de ellos. Pero he escuchado con mucho hincapié y con muchas lágrimas, diciendo, Dios te necesita, Dios para acá, Dios para allá, pero que lo dicen de corazón, llorando y quebrantados, con nobleza, con lealtad, con pureza y con el corazón en la mano. Cuidado, que Dios me bendiga a esos hombres por la entereza, por la integridad y por la sinceridad. Dicen lo que creen, pero es un fallo garrafal. Es un fallo garrafal. ¿Creéis que Dios puede necesitar a alguien? Claro, ves a un hombre de Dios que empieza a llorar, quebrantado, con un testimonio intachable, diciendo Dios te necesita. Le ves llorando, quebrantado, y a lo mejor le ves con 40 o 50 años de ministerio, anciano con 75, 80 años, y con un testimonio y un currículo que yo por lo menos me tengo que lavar la boca para hablar de él. Agacho la cabeza y guardo silencio. Por respeto, porque el respeto y la educación nunca se puede perder. Pero yo vuelvo a repetir para recalcar este versículo. Lee otra vez, Abraham, 24 y 25, por favor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. A todas las cosas. Hasta, ¿ves una mosca? Pues tiene vida porque Dios le ha dado vida. ¿Ves un mosquito? Pues tiene vida porque Dios le ha dado vida. ¿Ves un gusano? Pues tiene vida porque Dios le ha dado vida. ¿Ves a un hombre, a un animal, a un león, a un tigre? Tiene vida porque Dios ha dado vida a todas las cosas. Y al hombre le ha dado vida. Pero donde quiero descansar es que dice, ni es honrado por manos de hombres, ni es honrado.
como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todo, Él no necesita nada, ¿de acuerdo? Bien, Job, ahora hablamos. Job 41:11. ¿Quién me ha dado primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo mío es. Dice Dios a Job: ¿quién me ha dado a mí para que yo le restituya? ¿Quién me ha dado a mí para que yo le pague? ¿Quién me ha dado a mí? A ver, pregunta, a ver, ¿quién le ha dado a Dios? Nada, nadie, ¿no? Otro texto, y ya después hablamos, hermanos. Vamos a ir que vaya de punta de lanza la Biblia, los textos, y yo detrás. ¿Por qué yo detrás? Porque es más importante lo que dice la Biblia que lo que yo puedo decir. Salmos capítulo 50, verso 10 y 11. Abraham, venga. Salmo 50, 10 y 11. No, del 10 al 12. Del 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. La independencia de Dios. Dios no nos necesita a nosotros ni nada del resto de la creación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso donde lo respaldas, Machaco, en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25, Job capítulo 41, versículo 11, y Salmos capítulo 50, versículo 10, 11 y 12. Y había muchos textos para mostrarlo, pero es que si sigo no entro en el tema. Bien. La independencia de Dios. Dios no nos necesita a nosotros ni nada del resto de la humanidad. ¿Está claro? Es una verdad que quede plasmada. Bien, seguimos ahora. Nadie jamás ha contribuido para Dios algo que no haya recibido antes. Claro. Nadie jamás ha contribuido para Dios algo que no haya recibido antes. Juan, venga tú. Juan. César, Juan 3:27. En la Valera. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Y 1 de Corintios. No puede el hombre recibir nada. Dice nada. No dice poco ni mucho. Nada. Y si dice nada, ¿nada qué es? Nada. No puede el hombre recibir nada. Repito, y se dice nada es nada. Ahora opina lo que tú opines y di lo que tú digas. Pero la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, dice, repito, Juan 3:27, otra vez el texto. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Está claro, ¿no? Ahora, 1 de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias? Como si no lo hubieras recibido. A uno que ha recibido cositas y dones y gracias de parte de Dios, le pregunta Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorias como si no lo hubieses recibido? Vamos a ver, un ejemplo muy humano. Vamos el Abraham y yo a emplear, y él lleva a lo mejor 200.000 pesetas. Y yo voy donde un amigo mío que tiene mucho dinero y me deja 1.000.000. Y ahora yo voy en la furgoneta del Abraham y me doy todo. Le digo, llevo 1.000.000 de pesetas para emplear. Y él me dice, el hombre, pues yo llevo, tío, 40.000 duricos. Y me estoy dando tono todo el viaje. Y ya, por respeto, se calla porque él sabe. Y ya me dice, pero tío Machaco, si sé que se lo han dejado todo, que usted no tenía un durico para ir a emplear, y se lo ha dejado su primo el fulano que tiene mucho dinero. ¿Qué tiene usted que no haya recibido? Entonces, si lo ha recibido, ¿para qué está todo el viaje dándome el viaje diciendo que tiene 1.000.000 de pesetas para emplear, recudizar, para que yo me sienta humillado porque tengo 40.000 duricos? Pues los 40.000 duros que tengo yo son míos, y el 1.000.000 que tiene usted no es de usted. ¿Qué tienes que no hayas recibido?
Y dice Pablo, y si lo has recibido, ¿por qué te glorias como si no lo hubieses recibido? Es un buen versículo, ¿eh? Bien, si tenéis calor podéis bajar la calefacción uno que sepa, si queréis. A mí lo veo. Bien, ahora vamos a ir despacito, otro pasito más. Está claro hasta ahora, ¿no? Porque la tarea de un predicador es que le entiendan. Yo digo una palabra que el predicador debe convertir los oídos en ojos. El predicador que no convierta los oídos en ojos, quítalo de predicar. El que sea un teólogo. Y que se ponga a escribir libros buenos para que nos enseñe, pero que no predique. La tarea de un predicador es convertir los oídos en ojos. Jeremías coge, Cesita, capítulo 1. La actividad del hombre siempre es el resultado de una obra previa de Dios. La actividad del hombre siempre, no una hora, siempre, no la mitad, siempre. La actividad del hombre, el trabajo del hombre, la labor del hombre, la actividad del hombre, siempre es el resultado de una obra previa, antes de Dios. ¿Dónde lo muestra usted? Jeremías capítulo 1, verso 4 y 5. Pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Le dice a Jeremías, Dios, antes que nacieses te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero si tú dices antes de nacer, no había hecho malo ni bueno, y ya le has dado, sí, ya le he puesto yo como profeta para las naciones. ¿De qué? Con este texto muestro que hay muchos textos, pero cito un texto, pero si queréis, madre mía, es que si queréis que muestre textos, entonces este mensaje dura un par de horas o 3, porque hay mucho texto para esto. La actividad del hombre siempre es el resultado de una obra previa de Dios. ¿De acuerdo? Otro pasito más hacia adelante. Génesis capítulo 2, verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que el día séptimo el Señor descansó. ¿Sabes el día que Dios hizo al hombre? El sexto. Y después del sexto, ¿qué va? El séptimo. El séptimo. O sea, te crea el 6 y te dice, no hagas nada. O sea, le creó Dios al hombre en el día sexto, en el 6. Lo crea. Y el séptimo dice, no hagas nada, que ya está todo hecho. ¿Por qué no lo creaste en el día tercero y el segundo? Para que nadie piense que el hombre me ayudó en nada. Cuando estaba todo hecho, ¿sí o no, Abraham? Cuando estaba todo terminado, Dios creó al hombre. Entonces, si lo creó en el sexto, es para que el séptimo no haga nada. Una vez me preguntaron, y yo era más joven, y no tenía la cautela de saber lo que podía decir, lo que no podía decir. ¿Tu llamado, hermano Machaco, a qué es? Y le dije, a no hacer nada. No creo que me entendió. Eso me parece que lo dije hace 40 años. Me miró así. No me dijo nada el muchacho. Diría, ¿qué loquera tiene este chico? ¿Tu llamado qué es? A no hacer nada. Ese es tu llamado, ¿vale? Ese es tu llamado, hijo. A no hacer nada. A dejar que Dios lo haga. Pero a dejarle que Dios lo haga, ¿eh? No con tu rebeldía. No con tu falta de comunión. No por la dureza de tu corazón, no por tu desobediencia, no porque contristas al Espíritu Santo o apagas el Espíritu Santo, obstaculices la obra de Dios en tu vida. Lo que Dios te dice, no me estorbes, con eso me basta. El trabajo nuestro es no estorbarle a Dios, a un Dios tan santo y tan perfecto, y que le gusta hacer las cosas con tanta perfección. No creas que es fácil no estorbarle.
Yo lo veo muy difícil. Mi ira le estorba, mi genio le estorba, mi pereza le estorba, ¿sí o no? Mi visión terrenal y humanizada le estorba. Harto haré con quitarme con la gracia de Dios lo que le estorba. Como digo yo en otras palabras, el primer paso para hacer el bien es no hacer mal. Y no haciendo mal, ya das un paso haciendo bien. Bendecido sea el nombre del Señor. Bueno, entonces por su gracia y condescendencia movilizó el servicio ahora de otras personas. Ahora entramos en el título. Después que hemos mostrado que Dios no necesita nada, que Dios es previo a todo, digo ahora, por su gracia y condescendencia y misericordia movilizó el servicio de otras personas. Leamos a ver. Lucas capítulo 1, verso 11 al 16. Vamos a ver uno de los movimientos que hizo Dios. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio piadoso y temeroso de Dios, pero tenían un problema muy grande, que no tenían descendencia, no tenían familia, no tenían hijos, porque ella era estéril, y ahora era peor, estéril y vieja. Son dos problemas. Y entonces en esta época no le damos el valor que tenía en esa época Abraham, hijo. En esa época el que una mujer no tuviese hijos era una afrenta que no favorecía, que no estaba Dios con ella. Date cuenta. Y en cierto momento, que no es mi tema, en que hay un mensaje ahí precioso, pero no es mi tema, se le presentó un ángel a Zacarías, que era sacerdote, y le dice: Zacarías. Y al ver al ángel, pues Zacarías se asustó. No temas. Es la primera palabra, no temas. Porque tu mujer Elizabeth va a concebir y va a tener un hijo. Le dice que va a tener un hijo. Podía ser niña, dice un hijo. Ya le revela que no solamente iba a tener familia, sino que iba a tener un hijo. Que para los israelitas tener un varón era más importante que tener una mujer. ¿Me entendéis, no? Un hijo. Ah, y le dice el nombre, y se llamará Juan, le pone el nombre de Dios. Y será profeta del Altísimo, y será el heraldo. Había unas profecías que tenía que venir el heraldo. El heraldo era el precursor del Mesías, preparando el camino. Eran profecías del Antiguo Testamento. Juan fue un hombre profetizado. Hay un paralelismo en que Juan es un siervo del Señor y no es Dios, claro está, con Cristo. Cristo estaba profetizado en el Antiguo Testamento y Juan también estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que tenía que venir el heraldo preparando el camino al Señor. Era un hombre que estaba profetizado de antemano, antes de nacer Zacarías y Elizabeth, ya estaba profetizado. Y este será profeta. Pues qué mérito ha hecho este, pero si todavía no ha nacido, para que le nombres profeta. Y por medio de él muchos se convertirán al Señor. Y muchos se van a regocijar en su nacimiento. Y será grande delante de los ojos de Dios. Pero había hecho algo. No hizo nada todavía, ¿no? Y así fue. Juan nació, ese niño, Juan el Bautista, que era Juan el Bautista, predicó y fue uno de los grandes hombres de Dios que preparó el camino a Jesús. Predicó 6 meses antes que comenzase a predicar Jesús, porque Juan el Bautista nació
en términos humanos, claro está, nació 6 meses antes que Jesús. Este mismo ángel, llamado San Gabriel, verso 38 de Lucas 1:38, Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. y ahora ese mismo ángel, 6 meses después, va a un pueblecito y hay una doncella, una virgen, una moza, y habla con ella y le dice: vas a tener un hijo y será el santo, será Dios. Bueno, le dice el mensaje y ahí no voy a entrar, que podíamos entrar bastante. Esta mocita tenía su novio, que era José. Una mocita en aquella época en un pueblo, y le dice la mocita: pues ¿cómo será esto si no conozco varón? El poder del Altísimo te cubrirá, y el santo ser que nacerá. En otra palabra, ¿la eligió Dios para qué? Dios, ¿sabéis el vehículo que cogió para venir a esta tierra? No cogió un 18, ni un 21, ni una Ford, ni una Volkswagen que le gusta al hermano Abraham. Cogió el vientre de una virgen. Y el nacimiento, y por obra del Espíritu Santo, sabéis que Jesús nació. ¿No ves? Moviliza a Dios a las personas para servirle. Pero eso es tarea de Dios, ¿de acuerdo? Ahora vamos a bajar un poco más el listón. San Juan capítulo 2, versos 7 al 11. Las bodas de Canaán, que todas las conocéis. Vamos a observar este detalle. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha al vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén. En primer lugar, estos son las bodas de Canaán. Es un milagro que se hizo en unas bodas. Y la providencia divina, Abraham permitió que faltase el vino, no el pan. Porque Dios quería hacer ese milagro de vino y no de pan. La necesidad prepara el camino para el milagro. Porque no le puede decir a Dios: sana a mi hijo, si tu hijo está sano. O sea, la necesidad te mueve a pedir a Dios un milagro. La necesidad es la plataforma para suplicarle al Dios Santo que haga un milagro. Y María le dice a su hijo: no tienen vino. Vamos a ir despacio. Jesús no había comenzado su ministerio. Aquí comienza. Entonces Jesús tenía aquí 30 añitos, en que Él no se había manifestado como Dios, pero vamos a hablar en términos literales. Jesús tenía un conocimiento privilegiado, ya en términos humanos, como Adán, porque tu mente y mi mente no funciona como funcionaba la mente de Adán antes de pecar, ¿sí o no? A Jesús le funcionaba el cerebro al 100%. Porque en él no había pecado. Entonces, durante 30 años, su madre le mandaba a Jesús, y Jesús obedecía a su madre, ¿sí o no? Tenía varios hijos, varias hijas, pero Jesús tenía que destacar en su sabiduría y en sus habilidades. Hijo mío, me se ha estropeado la cama. No te preocupes, mamá, que yo te la arreglo. Y la arreglaba. Hijo mío, se ha estropeado esto. No te preocupes, mamá, que yo te lo arreglo. Y ya todo sabía. Es que tenía una capacidad humana que nadie tenía.
Porque, repito, intelectualmente, humanamente, Adán antes de pecar, repito, intelectualmente Adán antes de pecar, el cerebro le funcionaba al 100%, de tal manera que Adán puso nombre a todos los animales. ¿Sí o no? Jesús, en términos humanos, tenía menos capacidad que Adán. Y entonces, pues su madre estaba acostumbrado. Entonces, la agenda de Jesús era la agenda de su madre. Y se calcula, en que no se sabe, pero se deduce, porque hubo una boda que fueron María y fueron todos sus hijos, y José no fue, que José ya había muerto. Y Jesús era el primer hijo, ¿sí o no?, de María, según la carne, el primogénito. ¿A quién le iba a mandar las tareas, ya que su marido falta? Cuando había un trabajo difícil en la carpintería, ¿quién le iba a hacer mejor? El que mejor trabajaba y el que mejor lo hacía era Jesús, ¿sí o no? Entonces estaba acostumbrada su madre a que Jesús solucionaba todos los problemas, porque era la agenda. Pero en estos momentos Jesús ya había sido pasado por las aguas por Juan el Bautista y había sido comisionado al ministerio, ¿no, Abraham? Y cambia la agenda y coge la agenda de su padre. Ahora encontraréis la explicación de esta palabra. Y María se entera que no hay vino. El no haber vino en la boda era una afrenta para el novio, para la familia, era una afrenta grande. Y María, acostumbrada a que Jesús arreglaba todo, pues fue donde Jesús y le dice: no tienen vino. Y Jesús le contestó: ¿qué tienes conmigo, mujer? La agenda se ha terminado, de hijo y madre hijo. Ahora empieza la agenda de yo y mi padre y yo, la obra que Dios me ha encomendado. ¿Os dais cuenta? Por eso algunos que no han entendido eso dicen: ¿qué palabra? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Es que cambió de agenda, porque ya empezó a hacer ni más ni menos que lo que el Padre le iba indicando. Y entonces dice que faltando el vino, el verso 6, Juan 2:6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Amén. Ahí Jesús golpea la tradición, las cosas que apuntaban hacia él. La purificación. Eran 6 tinajas de piedra que las iban a llenar de agua para lavarse las manos y esas cosas, para purificación. Que eso era un simbolismo que apuntaba a las cosas celestiales. Pero yo doy la luz, por ejemplo, por la noche, y cuando viene el día la apago, porque lo que hacía falta de noche ya no hace falta de día. Si era la sombra de lo que había que venir, y aquí estaba la persona, ¿para qué hace falta? La sombra ya. Lo primero que hizo Dios es golpear la purificación. ¿Os dais cuenta? Y ahora les dice a los sirvientes: llenad las tinajas de agua. Os voy a decir que eso lo he leído y me he liado por todos los comentaristas. Se calcula que entre las 6 tinajas de agua, date cuenta, era para lavarse las manos todo una boda entera. Podía contener, hay dos versiones, entre 400 y 540 litros de agua, las 6 tinajas. 400 o 540 litros de agua. Y Jesús dijo: llenar las tinajas. Ahí vemos que Dios pone en movimiento el servicio de los demás, ¿sí o no? Dios no podía, Abraham, con su palabra hacer, de momento, hacer aparecer y llenar las tinajas de vino. Pero Dios, queriéndote usar, dice: no lo voy a hacer, Abraham, para usarte a ti. Soy tan misericordioso que te quiero usar, pero sepas que no te necesito. Y ahora llenan. Dice: y llenarlas hasta arriba.
para mostrar que ahí no había trampa, hasta arriba, hasta el borde, llenas, ya están llenas. Ahora llevarle el vino al maestresala. ¿Cómo el vino? Si es agua. Llevarle el vino al maestresala. Y convirtió el agua en vino. Ahí se le llama el milagro de la transformación de la vida. Por eso Dios no permitió que faltase el pan, ni la fruta. Lo que permitió es que faltase el vino, en la providencia divina, para proveer este milagro. Es el milagro de la transformación. Dice, y vieron sus discípulos su gloria y creyeron en él. Manifestó su gloria ahí. Y ahora fueron con las 6 tinajas, y ahora el maestresala, y eso pongo yo la mano en el fuego, que no ha habido un vino en la tierra mejor que ese. El maestresala era el catador de vino, el que entendía de vino, el especialista. Prueba el vino y tanto le sorprende la calidad del vino, tanto le sorprende que va en busca del novio en la boda. Le llama y dice, mira, todo hombre y en toda boda que he estado, se sirve el buen vino al principio porque están serenos, y cuando están medio amorados se sirve el inferior. En otras palabras más nuestras, pero tú has tenido tanta categoría que has reservado el buen vino para el último. Si el primero era bueno, porque claro, el primero, como estaba, cuando estaban serenos, se daba un buen vino, eso está claro. El primero era bueno, porque estaban serenos, pero es que este es mejor. Entonces el Señor moviliza el servicio de los demás. ¿Os dais cuenta el tema ahora? Por su gracia y condescendencia moviliza el servicio de otras personas. Abraham. Seguimos, ¿eh? ¿Qué os parece? Juan 6, capítulo 6, verso 10 al 13. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Ahora, ya sabéis esto, y no aguantad porque es un pasaje muy largo y, por cierto, muy bonito. Pero voy a decir algo significativo. Es el único milagro que está registrado en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La única diferencia es que Juan le llama señal y no le llama milagro. Bien. Ya sabéis, un niño tenía 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es eso de 5 panes y 2 pececillos entre 5.000 hombres? Sin contar mujeres y niños, que son 15.000, calculamos. A ver, ¿qué es eso? 5 panecillos pequeños, que era el almuerzo del niño, del muchacho. Se lo dieron a Jesús. Los 5 panes en las manos del niño y en las manos de Jesús no arreglaron el problema, ¿sí o no? Era insuficiente, pero en las manos de Dios fue más que suficiente. Dios hizo el milagro, ¿sí o no? Pero ¿quién administró el milagro que Dios hizo? A ver, Campe, ¿quién administró el milagro que Dios hizo? Los apóstoles, repartiendo el pan. Ahora figúrate, los 12 repartiendo el pan entre 15.000 personas. Gracias por el pan. Estaban apañadicos, gracias, y todo el mundo recibiendo honores. Y él detrás, el autor del milagro. ¿No corremos el peligro que administrar el milagro que Dios hace nos demos tono nosotros? Pero recuerda que Dios moviliza el servicio de los demás. No les dijo a ninguno de ellos multiplicar el pan, porque no podían. Él multiplicó el pan y los peces, y luego al final dijo,
Ir y recoger. ¿Sabéis por qué? Porque le habían dicho, ¿qué es esto? Para tantos. Ala, ir recoger. Y ahora veis a los 12 doblando los riñones por un campo, recogiendo los pedazos que habían sobrado de 15.000 personas. Se tirarían todo el día. Llenaron 12 cestas. ¿Cuántos apóstoles había? 12. Han comido todos hasta saciarse. Tanto han comido que ha sobrado. Vosotros podéis decir qué importancia tiene hasta saciarse. Es que en aquella época comían lo justito, porque Israel estaba muy pobre y muy empobrecida. Comían para matar el hambre, pero pocas personas comían para hartarse porque su economía no se lo permitía. Pero cuando estaba Jesús comieron hasta hartarse, y tanto comieron que sobró. Y tanto sobró que sobró una cesta para cada uno. Eso fue una bofetada sin mano. Una cesta para cada apóstol. ¡Hala! Ya tenéis la cesta, ya que vosotros decís que no era suficiente. Ahí vemos que movilizó el Señor el servicio de otras personas, ¿sí o no? Juan 11:39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Vamos a ver, ya sabéis el testimonio que no entró ahí. Jesús resucita a Lázaro después de 4 días, ¿sí o no, Rafa? Y le dice al muerto: Lázaro, sal fuera. Pues también di: piedra, muévete. No. Si tuvo poder para decir a Lázaro, sal fuera, Abraham no tenía poder para decir a la piedra que se mueva. Amén. Pero Dios dice: no, quiero hacerlo para mi siervo Abraham, para que sea usado esta tarde. Y él solamente dice: Lázaro, sal fuera, lo que tú no puedes hacer. Y a ti te dice: quita la piedra. ¿No es? Está movilizando el servicio de otras personas. Y de ahí Abraham dice: Dios me necesita, no te necesita ni a ti ni a nadie. Es la gracia de Dios, la condescendencia de Dios y la misericordia de Dios que moviliza el servicio de otras personas. Es importante el tema de esta tarde. Verso 44 de Juan 11. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Pues tú que has dicho al muerto de 4 días, sal, puede decir, sal, y que se desate todas las vendas que tiene, ¿sí o no? Pero no quiero. ¿Por qué? Porque a mi siervo fulano le quiero usar. ¿Te das cuenta, Abraham? ¿O no tenía poder Dios cuando dijo a Lázaro, sal fuera, decir que se quiten las vendas? ¿Por qué no lo hizo? Porque te quería usar. Él moviliza el servicio de otras personas por gracia, por misericordia y por condescendencia. Y nosotros lo hemos interpretado que Dios nos necesita. Que Dios nos perdone por esa interpretación tan errada. Y en algunos, por cierto, lo dicen con mucha nobleza. Pero en que sea con nobleza, estás errado, hermano. Dios no ha necesitado a nadie, ni necesita a nadie. Dios no tiene ninguna necesidad de nadie. Es su gracia y su misericordia y su condescendencia que moviliza el servicio de los demás. Seguimos más. Hechos. No, Mateo 28. La comisión. Mateo 28 del 18 al 20. Y coger el texto del 18 con atención. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Lee solamente el 28.
Sí, Mateo 28, 18, perdón. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad, todo poder de mi Padre, toda gloria de mi Padre, toda la omnipotencia de Dios me es dada. Pues si Él quiere, en un segundo, salva a los escogidos y no hay trabajo para nadie. ¿Sí o no? ¿O no tiene poder para hacerlo? Toda potestad, dice toda, no dice media, Abraham. Dice toda, ¿sí o no? Toda potestad me es dada, y yo la he toda, no media, toda. Entonces, ¿para qué te necesita a ti, a mí, Abraham? Porque nos quiere tanto que nos quiere usar. Él moviliza el servicio de otras personas. ¿Os dais cuenta el detalle? Por tanto, ir y predicar mi evangelio, hacer discípulos y enseñar que guarden mis cosas. Y de ahí hay unos predicadores citan el texto ese para decir: ¿no veis? Dios nos mandó, Dios nos necesita, Dios te necesita, que no te necesita, que no te necesita. Dios nos ayude, hermanos. Somos, ¿sabes cómo somos? ¿Cómo diría? ¿Habéis visto una lata en un basural que le da el sol y brilla? La lata. Pero no tiene brillo en la lata. Es que la lata, en que esté en el basural, como le da el sol, brilla. Así de esto soy yo. Una lata en un basural. Pero que nos ha mirado el sol y nos ha hecho brillar. Que Dios nos ayude. Seguimos. Hechos 8, capítulo 5 y 6. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ah, las señales que hacía. ¿Quién las hacía? ¿Felipe o el Espíritu Santo por medio de Felipe? Él moviliza el servicio de otras personas. ¿Os dais cuenta? Hechos capítulo 8, verso 26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadace, del reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Os dais cuenta? Ahora Felipe está predicando en Samaria y hay un avivamiento. Y le dice un ángel: vete a un camino que es desierto. Yo creo, estoy predicando en un avivamiento, Abraham. Estoy gozando, me estás usando, haciendo milagros, estoy aquí con todo el fuego. Sí, deja esto y vete. Y ahora se va, y bueno, pues voy hasta el camino, no, por el camino desierto, que ahí sabes tú que va poca gente. No le dijo nada más. Se va. Y estando en el camino, va un etíope. En primer lugar, un gentil. Que en aquella época todavía la obra gentil no creas que estaba abierta, ¿eh? Y encima un eunuco. Pido disculpas, como no hay mujeres lo digo. Según la Biblia, ninguno que tuviese defecto en los testículos podía entrar en la casa de Jehová, ¿sí o no? Había dos problemas. Y el eunuco era un hombre capaz. Y venía de Jerusalén. En Jerusalén no estaban los 12 apóstoles. ¿Y por qué no los usó? Porque no quiso, ni le dio la gana. Y ahora Felipe está y ve al eunuco en el carro. Ve un carro pasar. ¿Por qué escogería el eunuco
el camino del desierto, llevaba muchos tesoros. Era un hombre de postín. Tenía un puesto muy elevado en la corte. Había riesgos. Y le dice el espíritu, acércate al carro. Pues me acerco al carro. Ahora, él va despacito el carrico y él corriendo detrás del carro. ¿Y qué hago ahora yo? Tú calla. Tú sí que vas a pegar, imagínate, al kilómetro, o a los 2, o al medio, yo no sé. O a las 2 horas, no lo sé cuánto. O al segundo, tampoco lo sé. El eunuco estaba leyendo el profeta Isaías. Tenía que tener mucho dinero para poder comprar un pergamino del profeta Isaías. Y estando leyendo y leyendo, lee un pasaje y lo lee en alto, porque en aquella época era costumbre leer en alto. Y oye Felipe lo que está leyendo, una profecía de Jesús, del Mesías que tenía que venir, que está puesta en Isaías. Y le pregunta entonces, ¿quién? Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco, ¿y cómo voy a entender lo que lee si no hay nadie que me enseñe? La necesidad. Siéntate aquí en mi carro y explícamelo tú. ¿Os das cuenta? Dios moviliza a las personas para servirle. ¿Sabéis que un tesorero con dinero y con fortuna te invita a sentarte en su carro con él? Que no te conoce de nada. Eso fue un mover. Había una necesidad en él porque no entendía. ¿De acuerdo? Y como no entendía, ahora vamos a ver Lucas 10:2. Ya falta poquito para terminar, pero escuchadlo con atención, que el cierre es importante. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Al trabajo. El trabajo es mucho y los obreros son pocos. Pues voy a trabajar. No vayas, campe. Entonces, ¿qué hago? Rogar, suplicar, aclamar al Señor de la mies, a Dios, que envíe obreros a trabajar. La necesidad no constituye un llamamiento. La necesidad no constituye un llamamiento. Aquí está claro, ¿no? Había una gran necesidad. Y dijo, cuando viendo esta necesidad, dijo Dios, Jesucristo en persona, viéndola, orar, rogar a Dios, al Señor de la mies, para que envíe obreros a la mies, ¿sí o no? O sea, la necesidad no constituye un llamamiento. Lo que sí puede haber una necesidad, y el Espíritu Santo te puede poner carga por esa necesidad, te puede volcar el corazón, y tú y yo interpretamos que es un llamamiento, y voy y vas en fe que Dios te ha enviado. Eso sí, pero en sí la necesidad no constituye el llamamiento, porque a lo mejor para esa necesidad hay 100 obreros y Dios tiene escogido a uno, al Abraham, y no a otro. Entonces tiene que ir el Abraham, no porque sea más ni porque sea menos, porque es al que Dios ha escogido para ese trabajo, y es lo que te hace competente, el ser enviado. Vamos a ver, Salmos 127:1. Y ya con este hemos terminado. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no trabaja, en vano son los que trabajan. Y si Jehová no vela, en vano son los que velan. Y terminamos diciendo lo que hemos empezado. Ahora veis que el título sale de la palabra. Por su gracia y condescendencia movilizó el servicio de otras personas. Que Dios nos ayude y nos haga entender que Dios no necesita a nadie ni a nada. Amén.